elementos tanto sociales como económicos. La moda rápida, lo repito, ya no es una tendencia, es un modelo de negocio establecido al cual la Ciudad de México no puede seguir ignorando. Y tenemos que buscar y seguir buscando soluciones que sean a largo plazo. Muchas gracias y felicidades por este taller nuevamente. Muchas gracias, estimada diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba, por este gran mensaje, por esta gran oportunidad, conocimiento que nos compartes en este gran discurso. Ahora bien, le quiero ceder el uso de la voz. Vamos a comenzar por las mujeres. El uso de la voz a nuestra diputada Yolanda García Ortega, para que tenga bien darnos un mensaje. Adelante, diputada, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en este taller de la moda a la sustentabilidad, retos legislativos ante el impacto ambiental. Gracias por su tiempo. Veo muchos jóvenes y eso es muy bueno porque ustedes son el auge de la moda, son los que nos tienen que dar las directrices para poder enfrentar este problema que día con día crece más. Gracias, licenciado Pedro, por considerarme, por invitarme a este taller tan importante. Gracias por compartir el espacio, Elvia, que ese tema tú ya lo traes bien definido, ya hiciste la propuesta y creo que es interesante saber que te estás ocupando de este tema tan importante, sobre todo que tiene un gran impacto en materia ambiental. Y bienvenidos a todos los ponentes en esta mesa. Muchas gracias por su presencia. Diputado Emilio, gracias por compartir mesa. El tema que a mí me tocó dar en ponencia el día de hoy es la dinámica de la moda y el ciclo de uso desechable. Este tema pues es un problema que a menudo se esconde entre vitrinas de centros comerciales y campañas publicitarias coloridas. Representa una amenaza ambiental de enormes proporciones, ya lo dijo Elvia, la moda rápida, el modelo de uso y desecho que domina actualmente en la industria textil. Cada año se producen más de 150,000 millones de prendas en el mundo. Datos de World Economic Forum, bueno, no soy muy buena en el inglés, pero bueno, eso es, así es quien tiene ese dato. Y aquí nos menciona que es importante notar que una gran cantidad de esa ropa producida, hasta 92 millones de toneladas al año, termina en vertederos, lo que subraya el problema, el desperdicio de la industria de la moda. Y eso lo pueden decir más las chicas, ¿verdad? O las mujeres, que ya nada más usamos una vez el saquito y el pantalón y ya no nos gusta y entonces ya no lo usamos, lo guardamos y terminamos tirándolo, ¿no? Bueno, en las mujeres de moda, porque en mi caso, que ya estoy más viejita, como que todavía conservo mi ropa, pero bueno, las chicas están con todas estas aplicaciones del Shein, Temu, hace rato me lo comentaba Elvia, que son prendas muy baratas porque prácticamente son desechables, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo gastar en una ropa que te dura mucho tiempo por la calidad textil que tiene a una ropa, no quiero decir de baja calidad, pero bueno, sí que en el mercado pues es más económica su fabricación y que pues a nosotros como mujeres nos facilita porque cada rato estrenamos, aunque sea una blusa de 100, pero estrenamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la moda rápida es un sistema basada en la explotación de recursos naturales como el agua y los suelos sin control ni regeneración, la contaminación del aire y el agua con químicos tóxicos que acaban en nuestros ríos y océanos, el trabajo precarizado especialmente de mujeres y niñas y un mensaje cultural profundamente peligroso de que todo es reemplazable, incluso las personas, incluso el planeta. Desde una perspectiva ecologista esto es inaceptable. No podemos hablar de transición ecológica, de economía circular o de justicia climática si ignoramos que el sector de la moda, uno de los más contaminantes del mundo, sigue operando sin regulación ambiental firme, sin transparencia en sus cadenas de producción y sin asumir su responsabilidad social y ecológica. Es por ello que, bueno, el Partido Verde se ha preocupado por este tema tan importante, porque sí consideramos crear leyes que obliguen a las marcas a rendir cuentas sobre su impacto ambiental y social, que haya incentivos, como ya lo había mencionado Elvia, y ella lo trae muy bien en su iniciativa, en la producción local, ética y sostenible, y en la prohibición de prácticas abusivas.
Todo esto tiene que ver también un poco con el tema del consumismo, que por definición el consumismo, porque obviamente pues si no tuviéramos nosotros esa tendencia a la moda, a estar a la vanguardia, a vestirnos conforme a los en este momento pues a lo que está de moda, a lo que nos genera incluso la televisión, el TikTok, las redes sociales, pues obviamente nosotros generamos ese consumismo de manera personal. El consumismo por definición sabemos que es la tendencia inmoderada a adquirir, a gastar o a consumir bienes que no siempre son necesarios, ¿no? Sino es precisamente por moda, y esto le sucede más a los jóvenes, aunque en cuestión de economía pues sabemos que es bueno que haya consumismo porque de esa manera se fortalece. Y algunos lo toman como que el consumismo se relaciona con que hay una hay una cuestión que en el ser humano crea una necesidad, crea una ansiedad por no tener lo que muchas veces queremos tener, ¿no? Y eso nos genera consumismo, y por ende pues a lo mejor estas empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de productos, pues bueno, se ven beneficiadas, pero pues también a nosotros nos crea una situación que no es buena para nuestras personas. Yo hice un análisis que, bueno, más allá de lo que esto pueda representar en una economía en cuestión de estado, país o localidad, pues hice un análisis de qué tiene que ver con nosotros como personas en cuestión de consumismo. Lo ideal es que nosotros tengamos una vida equilibrada y sensata. Sin embargo, en el mundo actual, con las presiones constantes, creemos que tenemos una necesidad mucho mayor de asegurarnos una estabilidad emocional y económica, y esto pues nos lleva a algunas personas a que necesitamos algo adicional más allá de una vida sensata, que nos permita enfrentar el crecimiento de estos problemas que tenemos y que obviamente nos lleva al consumismo. A lo que yo concluyo es que como personas podemos poner nuestro granito de arena conservando una vida sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Los filósofos nos dicen que el alma del hombre es su sustancia simple, no tolera la fricción, la división, la agitación dentro de sí, pero la fricción viene del exterior, elementalmente de la parte material del hombre, el cuerpo, y es aquí donde empiezan las dificultades. Todo lo que se agrega crea una necesidad futura que puede llegar a ser un irritante. Por lo tanto, el acrecentamiento de necesidades es el semillero de las fricciones, divisiones, indecisiones, resentimientos, temores, etcétera, de la vida. Tomemos un ejemplo del mundo moderno. Todas las llamadas necesidades de la vida son necesarias para el hombre moderno. Su antepasado, por ejemplo, no necesitaba ninguna de ellas, no existía. Su inexistencia no le ocasiona ni fricción, ni resentimiento, ni indecisión. Pero ahora, cuando alguien pierde o no tiene algo, o muchas de estas conveniencias modernas, abre la puerta a la fricción, que es el resentimiento, la tensión, los trastornos nerviosos, los problemas emocionales, la quebrantación de lo que nosotros llamamos el sano juicio, ¿no? Que no es más que una toma de decisiones acertadas y no crearnos necesidades más allá de las que no, valga la redundancia, necesitamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una vida, necesitamos comer, respirar, vestirnos. Pero resulta que ahora cuando yo tengo un ingreso mayor, resulta que me creo una necesidad de tener ropa de marca. Y cuando ya no puedo cubrir esa necesidad, viene la frustración. Y entonces viene el desequilibrio. Y entonces viene el consumismo. Y entonces viene la parte de que nosotros prácticamente obligamos a las empresas a seguir produciendo derivado de ese consumismo, lo que genera pues obviamente el impacto ambiental por todo lo que ya se mencionó, que son toneladas de ropa que ya no se reutilizan, ¿no? Entonces, dejamos de largo de que debemos de tener una cultura de reutilización, las tres R's, reutilizar, reducir y reciclar. Que bueno, que aquí tengo a Elvia que es experta en este tema. Entonces, pues es muy importante tomar estos datos partiendo desde lo individual
y posteriormente pues ya colaborando a lo colectivo, porque pues en este mundo materialista se dice, había una pacifista que es Peregrina de Paz que decía que estamos poseídos por nuestras posesiones, entonces todo es consecuencia de. Entonces pues la ropa que vestimos pues no es inocente, cada prenda cuenta con una historia, la historia del agua que se usó para fabricarla, del suelo que se empobreció, de la mujer que lo cosió, del residuo que dejará. Nos corresponde como legisladores trabajar por leyes que pongan la vida por encima del consumo, que revalorice el oficio textil, la durabilidad, la reparación y el diseño con propósito. Necesitamos construir un futuro donde vestirse no sea un acto de contaminación, sino un acto de coherencia y de respeto hacia la tierra y de quienes lo habitan. Porque no hay justicia climática sin justicia textil. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Muchas gracias, estimada diputada Yolanda García, por este gran mensaje. Me gustó el tema de las 3 R's, nos lo llevamos de tarea. Y ahora bien, vamos a cederle el uso de la voz a un diputado joven, muy activo en la agenda política de la ciudad. Él es un gran conocedor también del medio ambiente, aliado del medio ambiente. Él es Pablo Emilio García. Adelante, diputado, por favor. Gracias, mi director. Pues yo seré breve porque ya en unos minutos tenemos comisión. Aquí mi presidenta, si no, nos va a regañar. Solamente reconocer pues este ejercicio que están teniendo el día de hoy, una iniciativa que justamente la diputada Elvia presentó. Es importante que el Congreso discuta y se llene de problemáticas cotidianas, concretas. Creo que la mejor forma de que la política no se aleje de la gente, pues es que lo que hacemos en estos espacios institucionales interpele a la gente, que le hablemos a los problemas cotidianos. Yo creo que a mí desde un principio me gustó esta iniciativa porque va a una cosa que es muy común, que es parte de nuestro patrón de consumo, y si en algo podemos ayudar desde este Congreso para relacionarnos de manera más sostenible como sociedad, yo lo veo de manera muy positiva. Entonces, pues reconocerle mucho a la diputada Elvia, que fue la promovente, y al director Pedro, que ha estado haciendo una labor intensa de discusión, como su naturaleza de la institución que dirige mandata. Entonces, pues cuenta con uno, si algo nos gusta es discutir, mi querido Pedro, así que con mucho gusto estaremos siempre participando. Gracias. Muchas gracias, estimado diputado, por este gran mensaje. Y yo quiero cerrar esta primera intervención también con un mensaje, con su venia, diputada presidenta de la Comisión de Preservación, ahora sí la atiné, del Medio Ambiente. Y me honra dirigirme con ustedes en este espacio del Congreso de la Ciudad de México. Esta es su casa, a todas y todos ustedes, para reflexionar sobre un tema que parece cotidiano, pero incluso también puede ser superficial, porque tiene varias implicaciones en el presente y en el futuro de nuestro planeta, y es nada más y nada menos que la moda y su vínculo con la sustentabilidad. La moda no solamente es una expresión cultural ni estética, la moda también tiene ciertas implicaciones. Bien lo comentaba la diputada Elvia, me gustó su gran mensaje. Es una de las industrias más influyentes a nivel global, genera empleos, mueve economías, define tendencias sociales, pero sin embargo, detrás de cada pasarela, detrás de cada vitrina, existe una realidad que no podemos ignorar, y esa realidad es que la moda es una de las industrias con mayor impacto ambiental. Cada año, toneladas, bien lo comentaba también la diputada, coincido mucho, me encantó su mensaje, cada año hay toneladas de textiles que terminan en la basura, básicamente. El uso excesivo del agua en la producción de las prendas, el vertimiento de varios químicos en ríos y mares, la emisión de gases en un efecto llamado invernadero, bajo los procesos de fabricación, pero también de transporte. La cultura del consumo rápido, bien lo comentaba la diputada Yolanda García. Tenemos esa cultura del consumo rápido, de las 3 R's también que nos hizo la recomendación,
Y bien, el término que usó la diputada Elvia Estrada, el término conocido fast fashion, está dejando una huella ecológica muy alarmante que no podemos descuidar ni dejar a un lado. Dicho esto, ante este panorama tenemos que generar una educación ambiental. Esta educación ambiental se vuelve indispensable. No basta con conocer la problemática, necesitamos formar una ciudadanía consciente, capaz de tomar decisiones responsables en el momento de producir, de comercializar y de consumir. Sobre todo lo que nos compete mucho es que tenemos que analizar, pensar cómo vamos a consumir lo denominado moda. Educar también es sembrar conciencia, y la conciencia es la base de la transformación, es lo que les quiero compartir. Pero la educación por sí sola no basta, se requiere un marco legislativo sólido que acompañe este proceso. La ley debe de ser la herramienta que transforme hábitos, que regule prácticas, y me queda claro que nuestra diputada Elvia Estrada Barba está generando un gran marco, está generando mucho desde la comisión y debemos apoyarla, debemos impulsarla. Dichos retos legislativos en este ámbito, un servidor tiene claridad, que como bien también coincido con la diputada, es promover la economía circular, bien lo comentaba la diputada, en la industria textil, impulsando reciclaje, reutilización y el rediseño de las prendas, fomentar la transparencia y la trazabilidad de las cadenas de producción, de manera en que las y los consumidores sepan de dónde proviene lo que visten, pero sobre todo qué impacto genera. Incentivar la innovación y el uso de materiales sustentables, favoreciendo a quienes apuestan procesos menos contaminantes. Tenemos que regular la gestión de textiles, evitando toneladas de ropa sigan saturando los basureros y contaminando nuestro entorno. Debemos de impulsar campañas educativas y de sensibilización para que la moda deje de ser símbolo de desecho y se convierta en un símbolo de responsabilidad social, pero sobre todo ambiental. El Instituto de Investigaciones Legislativas y este Congreso de la Ciudad de México tienen un papel muy claro, un papel clave, que es articular la ciencia, la investigación y la política para una sustentabilidad que sea un eje ideal y se convierta en un marco de acción concreto. Queridas y queridos asistentes, sin más preámbulo, cuando hablamos de moda, también hablamos de identidad, de creatividad y de libertad. Pero hoy más que nunca debemos asegurarnos que la moda también sea un sinónimo de responsabilidad. No debemos vestirnos a costa del futuro del planeta. Muchas gracias. Todos, ¿verdad? Vete, ¿sí? Que se pongan aquí intercalando. Sí. Gracias. Mucho gusto. Víctor. Muchas gracias. Está la orden, ¿eh? Gracias. Permiso. Suerte, que les vaya. Éxito. Gracias. Gracias, muy bien. Ahora bien, le voy a ceder el uso de la voz a Alan Vázquez para que continúe en esta segunda etapa de este taller. Adelante, mi estimado Alan. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles a todos los presentes, primeramente por los inconvenientes y sobre todo agradecer a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Son jóvenes muy talentosos, muy brillantes y sobre todo destacar el hecho de que jóvenes como nosotros nos estemos involucrando en este tipo de situaciones, de problemáticas. Está claro que la juventud no está peleada con la política y es claro el ejemplo que estamos demostrando por parte del movimiento juvenil mexiquense. Quiero agradecerle también inmensamente al titular del instituto, Pedro Díaz, por la apertura de este espacio y pues siempre estarnos apoyando cuando sea requerido. Un fuerte aplauso, por favor.
Agradecerles también a todos los presentes, porque sin la presencia de ustedes esto no sería posible. Agradecerles nuevamente los inconvenientes, agradecerles también a los ponentes y sobre todo me gustaría un aplauso también para el equipo que estuvo detrás de todo este trabajo, de Marlene, de Naomi, de Freddy, un fuerte aplauso porque también ellos estuvieron al pie del cañón en esto. Para no alargar esto y continuar con este evento, pues vamos a pasar a las ponencias de estos grandes jóvenes para que los podamos escuchar y sobre todo informarnos nosotros. Hay que involucrarnos en todos los temas, medio ambiente, política. Entonces hay que hacerlo de una manera responsable y sobre todo de estos compañeros que tienen un gran dominio del tema. En este caso pasamos y le cedo el uso de la palabra a Jimena de Hilario Flores. Un aplauso, por favor. Gracias, bueno, buenas tardes, creo. Ya, pues yo les voy a platicar un poco sobre qué es el fast fashion. Hoy en día nadie cuestiona la idea de que la moda debe de seguir el camino de la sustentabilidad, pero hasta hace unos años esto no era así. ¿Cómo fue que llegamos a que esta industria fuera la segunda más contaminante en todo el mundo? Pues tiene que ver con el modelo de producción fast fashion o moda rápida, que este fenómeno emerge en el siglo XX, pero el término se popularizó en un artículo de New York Times en 1989 para abrir una tienda de Zara en Estados Unidos. Según el Times, el objetivo de la marca era que solo un diseño pudiera estar disponible 15 días para el consumidor. Si analizamos un poco la historia de la alta costura, como en la casa de modas parisinas, al año solamente había 2 temporadas de ropa, que eran las de otoño-invierno y primavera-verano. En estos momentos la moda rápida está en todas partes, en los centros comerciales, en los feeds de las redes sociales donde promueven el consumismo excesivo y también en los anuncios constantes que salen en línea, promoviendo así hasta 52 microtemporadas. Este concepto se refiere a la confección masiva de ropa en función de las tendencias y promoviendo un consumo de comprar ropa nueva en lapsos muy breves, poniendo en el mercado millones de prendas y haciendo que el consumidor cambie su guardarropa más rápido. Para cumplir con estos plazos breves de confección de ropa, normalmente se realizan en países donde tienen condiciones laborales muy precarias. Para que la ropa sea un poco más accesible y económica, se debe en parte a los componentes plásticos que la contienen. Por ejemplo, el nylon, el acrílico, el poliéster, el rayón, etc. Desde finales de la década de los 90, el poliéster es la fibra más utilizada en la industria textil. Y a mitad de esa misma década fue que fue más alta la producción de poliéster que la del algodón y se ha duplicado en los últimos 20 años. Algunas estimaciones indican que la industria produce más de 100,000 millones de prendas de vestir al año, lo que sería como el 40% más grande de lo que se puede consumir y usar. La lógica de la moda rápida es sobre aquella de la hiperproducción y el hiperconsumismo, donde se fabrican prendas de baja calidad para así asegurar un bajo costo y están pensadas normalmente para usarse de 7 a 10 veces y posteriormente desecharlas. Todos los problemas derivados del fast fashion están relacionados con la contaminación y el uso de recursos naturales, lo cual amenaza un futuro sostenible y equilibrado en la sustentabilidad. Es por eso que la ONU en el 2018 puso como emergencia ambiental a este modelo. También como la Agencia Europea de Medio Ambiente clasificó a la moda y la industria textil como la 4ª mayor consumidora de recursos primarios. Sin duda hay cosas que podrían eliminarse o sustituirse para disminuir la contaminación. Sin embargo, sería difícil pensar en un mundo que no se usara. Okay. Bueno, sin embargo, sería difícil pensar y vivir en un mundo sin ropa ni textiles.
No hay forma de eliminar este insumo en ninguna parte del mundo, pero eso no significa que no podamos transicionar para un consumo responsable en nuestra adquisición de ropa y que sea con finalidades en su calidad y funcionalidad y no en base de las tendencias. Eso sería de mi parte. Le damos un cordial aplauso a nuestra diputada Ceci Vadillo, por favor. Y si no tienes inconveniente, diputada, obviamente agradecemos tu agenda, tu espacio que nos brinda. Sé que es un periodo muy complicado. ¿Quieres dar de una vez tu mensaje? Adelante, continúen. ¿Segura? Una participación más y después tú, ¿te parece? ¿Sí? Sí, Muy bien. aquí estoy. Muchas gracias, diputada. Gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Yael Bravo. Muy bien. Iniciaré definiendo lo que es consumir. Consumir es el acto de gastar y adquirir bienes o servicios de forma racional para cumplir ciertas necesidades. Detrás de esto hay estrategias de elecciones en las que se pueden ver gustos, ideologías y se puede adquirir una identidad, como ya lo habían mencionado. Antes los productores generaban productos en los que se podían confiar con resistencia, porque eso era la primer característica que los definía. Todo esto recayó en un aprovechamiento de la capacidad de querer, desear y anhelar. Estos atributos se deben a la sociedad, donde se intensificaron las emociones, desencadenó el reemplazo inmediato de los objetos pensados en satisfacer, garantizando así la producción masiva por los deseos que nunca llegan a ser satisfechos. Todo esto se puede establecer una relación entre las prácticas de consumo y la destrucción del ambiente. El consumo genera un uso desmesurado de los recursos finitos al pretender satisfacer necesidades de estas problemáticas. La industria de la moda es un amplio de gran interés debido a su constante desarrollo, a su gran tamaño y su gran involucramiento con los consumidores. Podemos comunicar con la ropa y esto llega a depender en gran medida del sistema económico que promociona experiencias y estilos de vida de las prendas, otorgando un sentido de pertenencia, y muchos entramos dentro de este ciclo sin ser realmente conscientes, debido al constante bombardeo de cientos y miles de anuncios que se tienen en las redes sociales o navegando en sitios web. Todo esto con una promoción de bajos costos y una variedad increíble. Y menciono estos datos por parte del Grupo del Banco Mundial en 2009, donde menciona que el consumidor promedio de hoy compra un 60% más de ropa que en el año 2000. Y no solo adquiere, sino también la desecha más. Esta tendencia de adquirir y desechar es proporcional, y según la Agenda Europea del Medio Ambiente, se espera que el consumo de ropa aumente un 63%, pasando de 62 millones de toneladas en 2019 a 102 millones de toneladas en 2030. También, como ya lo habían mencionado, se han generado microtemporadas, es decir, que las dos temporadas iniciales que se consumían han sido descompuestas en diferentes microtemporadas en donde se han adquirido cortos plazos y una tendencia mayor a consumir. Y termino diciendo que en promedio un mexicano puede comprar 18 prendas al año. Esto quiere decir que si todos los mexicanos compramos en total 2.322.000.000 de prendas actualmente. Bueno, gracias.
Ahora cedo el uso de la palabra a nuestra compañera Natalie Cárdenas. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las afectaciones socioambientales y para que no sea tan aburrido escucharnos, me gustaría saber qué es lo que saben ustedes acerca de estas afectaciones. Participen, no sean tímidos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién más? Sí, nada más tengo una pregunta. Si se han planteado la posibilidad de realizar como tal una prohibición a todas las prendas que tengan animales, que hayan tenido animales vivos en ellas, que se hayan fabricado, confeccionado con el dolor de los seres vivos, de ecosistemas, animales muchas veces en peligro de extinción, porque para mí es incompatible una moda es sostenible cuando realmente tiene un animal en ella. Entonces, no sé si se han planteado esa posibilidad o cómo podrían atajar ese problema. ¿Quién contestar? Gracias. Bueno, creo que lo que mencionas es importante, de igual manera. La verdad no sé si en la Ciudad de México ya existen estas regulaciones, sin embargo, se está trabajando, no solo para trabajar con las prendas que tienen, que son utilizadas, o bueno, que se obtienen de animales, a eso me refiero, porque en realidad el trabajo que se tiene que realizar para poder regularizar este mercado de fast fashion es muy grande, o sea, a veces necesitamos incluso tratados internacionales que nos ayuden realmente a generar un cambio. Por eso es un poco complicado. Sin embargo, actualmente se supone que están prohibidas muchísimos de las vestimentas que en su proceso, bueno, que están a base de, a base de animal, no sé cómo decirlo, pero sí. Ahora, pasando al tema de las afectaciones socioeconómicas, me gustaría empezar con que en la industria del fast fashion, la mayoría de personas que trabajan son niños y mujeres. En promedio se calcula que se trabajan en las fábricas de 12 a 14 horas diarias, recibiendo golpes, incluso respirando partículas de algodón que son tóxicas y otras sufriendo lesiones por peligrosa maquinaria. Las condiciones laborales en las que se trabaja obviamente son deplorables. Se estima que aproximadamente se trabajan 75 horas semanales. Las condiciones laborales pues son malísimas. Las personas realizan actividades riesgosas para su salud porque utilizan sustancias químicas como el formaldehído o el dicromato de potasio, que pues dirán, ¿para qué se utiliza eso? A veces para ablandar las telas y que sea más fácil su manejo se necesita implementar este tipo de sustancias, o a veces si una tela necesita un tinte, se utilizan mordientes, o sea, sustancias que ayudan a que el tinte penetre mejor, los cuales en muchas ocasiones son cancerígenos. Las personas que utilizan este tipo de sustancias químicas no cuentan con equipos de protección y muchísimo menos capacitación. También se considera de que dentro de las fábricas hay un mayor riesgo de incendios debido a un mal manejo de sustancias. También, por ejemplo, tenemos el colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013.
Es uno de los mayores desastres industriales en la historia, con 1.134 personas muertas y más de 2.500 heridas. Este evento puso en evidencia riesgos extremos y la falta de seguridad y fábricas que producen las marcas de moda. Además, la industria perjudica principalmente a los grupos más vulnerables, mujeres y niños. El trabajo infantil sigue estando muy extendido en la industria textil de los países en desarrollo. Bangladesh, junto a Pakistán, Egipto y países de Asia Central, emplean a los niños para trabajar largas horas en fábricas inseguras que sus padres. Los niños reciben menos paga que los adultos. Por ejemplo, el salario de un niño representa 1/3 del salario de un adulto por realizar la misma tarea. Además, los niños no pueden acceder a la educación, lo que perpetúa la pobreza generacional, ya que se considera que ellos trabajarán toda su vida dentro de la misma fábrica. Las mujeres son la columna vertebral de la industria como consumidoras, empleadas y trabajadoras de la confección. Según un estudio de la ONU, las mujeres representan en promedio el 68% de la mano de obra en el sector de confección y el 45% de la mano de obra de la industria textil en general, mientras que los hombres suelen ocupar puestos directivos. Según la campaña Ropa Limpia, las mujeres trabajan en este sector a menudo son acosadas, sufren violencia sexual y amenazas por los directivos. Además, si se llegan a quedar embarazadas, pues estas pierden su empleo, lo que resulta en un encarecimiento mayor. Se considera que el sector textil es uno de los más expuestos debido a las largas cadenas de suministro, la falta de regulación internacional y la subcontratación masiva. Sin embargo, este es un tema bastante controversial. En economía sabemos que las compras en línea son muchísimo más fáciles al acceder a ropa en tendencia, por lo que se promueve una economía global, sobre todo enriquece a los países productores. Según un informe de The Business Research Company, el mercado global de la moda rápida se valora en $25.090 millones en 2020 y 30.580 millones en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21.9%, ya que los productores locales y nacionales no pueden competir con esta industria que genera la ropa cada segundo. La pérdida de empleo es creciente para minoristas y pequeños productores. En México se han perdido 79,000 empleos en la industria textil, mientras que en el 2024 se alcanzó el nivel más bajo. Según la investigación de estas marcas, se estima que solo el 2% de los trabajadores de la moda en todo el mundo reciben un salario digno. Si estos trabajadores ganan el salario mínimo, este solo cubre el 70% de sus gastos mensuales en alimentación, ya que en estos países de desarrollo los salarios mínimos legales son salarios de pobreza. Ahora cedemos el uso de la palabra a nuestra diputada Cecilia Vadillo. Un aplauso, por favor. Hola compañeros y compañeras, buenas tardes. Una disculpa por la demora, pero ya estamos aquí. Primero que nada, felicitarlos por este esfuerzo. Me encanta ver a tantos jóvenes interesados en la política, en estos temas. Sepan que este Congreso es su casa, estamos y somos de puertas abiertas para cualquier iniciativa que ustedes quieran proponer, cualquier propuesta que tengan en este o en cualquier tema. Sepan que estamos disponibles para escucharlos y para construir propuestas con ustedes. Yo creo que es muy importante y tenemos un parlamento de las juventudes, tenemos un parlamento de las mujeres, pero siempre es muy importante que lleguen sobre todo las voces de las mujeres y de los jóvenes, ¿no? Porque luego pues parece que estamos como aislados, ¿no? Y que no realmente llegamos a las preocupaciones de las juventudes. Entonces sepan eso en primer lugar. Y bueno, pues yendo un poco hacia el tema, creo que es una preocupación que fíjense que es relativamente nueva, o sea, no es algo que está en la agenda pública desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que será como hace unos 8 años más o menos que se empezaba a colocar en la agenda internacional y que también, ¿no?, como parte de toda la discusión del calentamiento global empezaba a ponerse en la agenda, pero realmente creo que en México se ha discutido muy poco, se ha tratado relativamente poco y que hay propuestas también
pues muy pocas propuestas en realidad, ¿no? Y también es complicado, y ahí un poco quiero sentar el eje de la discusión, porque se trata de un problema global. O sea, las cadenas de producción de ropa, sobre todo de fast fashion, pues son internacionales y han ido cambiando, han ido mutando justamente pues desde que se empezó a mencionar todo el tema del fast fashion, ¿no? Primero teníamos a los intermediarios, por así decirlo, ¿no? A las tiendas aquí en México que vendían fast fashion, pero ahora ya ordena uno directamente a China, ¿no? A través de Shein y a través de todas estas aplicaciones, y ha ido cambiando. Entonces también es complicado regularlo y es complicado crear política pública para controlarlo, porque sí es un problema y una situación global en una cadena de producción que además… yo estoy en Morena, pero a mí me gustaba mucho hablar del neoliberalismo desde antes de estar en Morena, porque sí es una problemática que es un modelo económico que ha ocasionado diferentes problemáticas. Y creo que si uno traza, ¿no?, cómo ha ido evolucionando el tema del fast fashion en la historia global en los últimos años, puede identificar muy claramente la historia del neoliberalismo. ¿Por qué me refiero a esto? Pues porque las cadenas de producción cambiaron. Dejó de producirse en países de donde uno consumía y se empezó a producir en los países donde era más barato producir. Es decir, en este caso, pues en Asia, en Bangladesh, en países del sur global. Y eso pues cambió las dinámicas de consumo, porque hizo mucho más barato esa producción en estos países con salarios, como ya bien mencionaban, a bajo costo, pero también pues generando dinámicas de consumo mucho más, como le dicen, voraces, ¿no? El capitalismo voraz no es otra cosa más que este cambio en las dinámicas de producción global y por lo tanto de consumo. Porque antes pues se producía en el mismo país, tenía un cierto costo con respecto a los salarios de ese país, con respecto a las regulaciones de ese país, y entonces uno podía comprar pues cierta cantidad de productos. Pero después pues cambian las dinámicas de producción, se va hacia Asia, hacia estos países donde es más barata la manufactura, cuesta menos producir, los productos cuestan menos y empezamos a consumir a ritmos muy acelerados. Lo que antes era comprar 2 o 3 blusas al año, pues ahora es que me compro 10 o 15 blusas porque me sale en el mismo costo y parece muy sencillo poder adquirirlas, pero eso ha tenido no solo un costo y un impacto social muy importante, sino sobre todo pues un impacto también medioambiental importantísimo, porque la producción de estas blusas tiene un impacto en el medio ambiente, se usan muy pocas veces, ¿no? Hay estudios, esta cifra no la traigo en este momento, pero sí hay estudios muy interesantes de cuántas veces usamos una prenda y cada vez son menos. Y producir cada prenda, el teñirla, el hacer unos jeans, tiene efectos muy importantes en los químicos que se usan y en el medio ambiente. Entonces, voy a darles solo algunas cifras de aquí de México, pero creo que sí me parece muy importante poner al centro de la discusión aquí también a las personas que trabajan en estas maquilas, en estas fábricas, ¿no? Mencionaban el tema de los animales. Por supuesto que es importantísimo también todo este avance que hay en los productos veganos, ¿no? En que cada vez nuestro mercado vaya hacia allá, pero no podemos olvidar también que muchas de la ropa que consumimos en el fast fashion también tiene mucho sufrimiento humano, también tiene muchos abusos, inclusive se ha llegado a hablar de esclavitud en algunas fábricas y en algunos espacios de Asia, y eso es algo que al hacer el análisis pues no podemos dejar de lado, y es algo que también ocurre en nuestro país. O sea, digo, no es tan grave, ¿no? Pero sí tenemos una industria manufacturera que está en condiciones precarias y que tenemos que voltear a ver y que hemos avanzado en voltear a ver. En México 1.1 millones de personas se dedican a la industria de la manufactura, de la fabricación y de la confección de ropa. 66% son mujeres, el 77% tiene trabajos informales, es decir, sin seguridad social. Hay 102,000 empresas, de las cuales 95% son pequeñas
empresas. Y aquí es muy importante mencionar con esta cifra del 66%, que tanto en México como en el resto de los países que se dedican a la manufactura, se afecta directamente a las mujeres. O sea, esta es una industria en la que las mujeres tienen una participación mayoritaria, porque pues son el 66%, y por lo tanto tenemos que tener una perspectiva de género al momento de analizarla, de estudiarla, ¿no? También todo el tema que tiene que ver con políticas de cuidados en estos centros de manufactura, que es algo que ya está estableciendo la presidenta Sheinbaum y que ha puesto como prioridad el establecer políticas de cuidado, sobre todo en las mujeres que se dedican a la manufactura, ¿no? Porque cuando pensamos en una industria que está sobre todo pues con una participación mayoritaria de mujeres, tenemos que incluir esta perspectiva de género al momento de hacer el análisis, no solo cómo ayudarlas, sino también cómo pues les está afectando. Y bueno, nada más quería yo comentarles para cerrar algunas de las políticas que hemos hecho en materia laboral en México y que ayudan a todo el tema de las industrias manufactureras y también de las políticas laborales que han avanzado en los últimos años. Yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar en materia laboral, pero creo que hemos avanzado en ciertos aspectos muy importantes. El tema de la ley Silla, esta propuesta que acaba de aprobarse, que garantiza a las personas trabajadoras el derecho a tener sillas durante su jornada laboral, lo cual nos puede parecer pues muy obvio, pero pues no era algo obvio y me parece importantísimo que hoy tengamos esa legislación. La eliminación del outsourcing, que ustedes están ya muy jóvenes, pero que para mi generación fue una batalla muy importante que dimos cuando yo estaba en la universidad, y el cada vez avanzar más en que se termine estas prácticas abusivas que, como les repetí al principio, vienen de una herencia neoliberal, y que pues se prohíba esta subcontratación de personal que pues puede ser abusiva. También tenemos el aumento del salario mínimo, como ya bien mencionaba aquí la compañera, pues el tema de los salarios se vuelve fundamental para terminar también con el fast fashion. O sea, si hubiera un aumento global de los salarios, si hubiera una política más homogeneizada, evitaríamos este desplazamiento de las industrias y entonces a lugares donde es más precario el tema laboral, y entonces podríamos tener mayor control. Pero entonces, por lo menos en México, lo que nosotros podemos incidir, hemos aumentado el salario mínimo, lo cual ha sido importantísimo también para contribuir a la reducción de la pobreza que hemos visto en los últimos años. 13.5 millones de personas han podido salir de la pobreza, yo creo, y es mi opinión particular, sobre todo por la política del salario mínimo, aunque también, por supuesto, incidieron los programas sociales. Y bueno, tenemos también programas importantes, el programa de Hecho en México, que justamente busca fortalecer la economía local, el programa de economía circular y los aranceles a productos de fast fashion. Se ha incrementado, sobre todo en el tema de zapatos, 25% en aranceles, que también es una política que ayuda a pues que digamos tengamos estos precios tan bajos que fomenten este consumismo desmedido. Y yo, por supuesto que siempre voy a ser una creyente de que hay que regular y que el Estado tiene que incidir con políticas públicas importantes, pero creo que en este caso muy particular sí ha sido muy importante el avance cultural que ha habido, la concientización, y que poco a poco como consumidores podamos ir cambiando nuestras prácticas. Creo que venimos de una cultura de redes sociales, del TikTok, de todo que te está diciendo todo el tiempo, compra, tienes que comprar, tienes que comprar. Y creo que sí tenemos que como consumidores hacer conciencia del efecto que eso tiene, buscar consumir local, en los mercados, en los bazares, en los tianguis, ¿no? Todo lo que sea
pues hecho por manos mexicanas y sobre todo hecho por personas que nosotras conocemos, ¿no? Que podemos ver, artesanas, y eso pues va cambiando nuestros hábitos de consumo también, ¿no? Ayer veía un TikTok, y ya con esto cierro, que decía, no, yo no quiero que me conozcan como una persona que repite outfits, eso decía el TikTok, pero me parece muy importante porque sí estamos acostumbrados a decir, no, eso ya me lo puse, me lo van a ver 2 veces, pero al contrario, yo creo que es una forma de orgullo, de decir, ya me lo van a ver y me pongo mi ropa muchas veces porque soy una persona consciente de lo que compra, del medio ambiente, y yo cada que repito mis outfits digo, estoy muy orgullosa de no estar cayendo en una práctica consumista y por el contrario de estar intentando poco a poco con pequeñas acciones que yo creo que si las hacemos en colectivo pueden marcar la diferencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por escucharnos. Muchas gracias, diputada, por su tiempo y por estarnos acompañando aquí el día de hoy. Continuando con el programa, cedo el uso de la palabra nuevamente a nuestra compañera Jimena de Hilario. Juntando todo lo que han dicho sobre los problemas socioeconómicos y el consumismo, también una parte muy importante es el impacto ambiental, ya que en estos últimos años se ha aumentado la preocupación sobre justo el impacto ambiental y la salud que tiene la contaminación por microplásticos. El petróleo desempeña un papel muy importante en la producción de la moda, con un consumo anual de 70 millones de barriles para la producción de fibras textiles, que representa el 60% de la cifra de fibras sintéticas derivadas de plásticos y sustancias químicas que se originan por combustibles fósiles. Los textiles son una fuente importante de contaminación por microplásticos, ya que los microplásticos se originan porque tienen fibras, también lo que se puede denominar como microfibras, y pueden ser de diferentes fuentes de microplásticos, de los materiales o accesorios que tienen las prendas o los textiles, que serían como los estampados, la purpurina, los botones, los revestimientos, entre otras cosas. La liberación de microfibras y microplásticos al medio ambiente proviene principalmente del lavado de prendas, la fabricación de los textiles, el uso de estas o cuando se desechan en vertederos para su descomposición, dispersándose en el agua, aire y suelo. Los microplásticos contienen, como había dicho mi compañera, sustancias químicas como el formaldehído, los fiptalatos o el bifenol A, que pueden ser dañinos para la salud humana y animal. Aunque la pérdida de microfibras disminuye conforme son sucesivos los lavados, el desgaste de las telas a medida que se va desgastando la prenda también conlleva un aumento de estas liberaciones, ya que hay estudios que indican que los ciclos de lavados largos las desgastan más rápido y el uso de altas temperaturas tienden a dañar los tejidos de estas mismas. Cada año se liberan al océano 500,000 toneladas de microplásticos al lavar ropa, el equivalente a 50,000 millones de botellas de plástico, haciéndolas responsable de la industria el 9% de la contaminación anual de los océanos. El agua también se utiliza en el tratamiento químico y teñido de textiles. Según informes de la Fundación Ellen MacArthur y Global Fashion Agenda en colaboración con Boston Consulting Group, la industria consumió la cantidad de 93,000 millones de metros cúbicos en agua en el 2015 y las proyecciones indican que habrá un aumento para el 2030 significativo, que sería de 118,000 millones de metros cúbicos. Un informe del 2005 dirigido por las Naciones Unidas sobre el uso del agua en el algodón estimó que una sola prenda de una camiseta de algodón utiliza 2.650 litros de agua desde el cultivo hasta el tendedero, los que solo 1.135 litros se utilizan para el riego. Y la producción de prendas de mezclilla utiliza más de 5,000 litros de agua para solo un par de jeans.
Los productos químicos utilizados para procesar textiles para la industria de la moda también contaminan las aguas residuales con metales pesados como el cadmio, el plomo, los tintes tóxicos, los etoxilatos de nonilfenol, que esos normalmente se utilizan para fijar los colorantes azoicos y los formaldehídos que se requieren normalmente para prendas que no necesitan planchado. En total se han identificado más de 3.500 productos químicos que pueden estar involucrados en los procesos de producción textil, haciendo responsable de 79 billones de litros de agua al año, lo que representa aproximadamente el 20% de las aguas residuales mundiales. Los investigadores también han encontrado que los efluentes textiles tienen un pH más alto de lo que normalmente se permite, así como sólidos suspendidos totales, una química de demanda de oxígeno y nivel de turbidez. En algunos casos, las propiedades físico-químicas de las aguas residuales impiden su capacidad de biodegradarse. También todo este problema genera montañas de residuos. Una estimación de más de 40 millones de toneladas de residuos textiles terminan en vertederos a nivel mundial cada año, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero a medida que se descomponen lentamente, haciendo responsable a la industria de entre el 8 y 10% de las emisiones globales. Además de todas las emisiones generadas por el proceso de fabricación, es una fuente importante también el método en el que se transportan las mercancías, ya sea por avión o por camión. En 2015 se produjeron 92 millones de toneladas de desechos de moda globales y se estima un aumento para el 2030 de 56 millones de toneladas. También la industria ese mismo año emitió 1.715 millones de toneladas de dióxido de carbono y se proyecta un aumento de 2.791 millones de toneladas, lo que representa un aumento de casi el 60% en tan solo 15 años. Dado que el 73% de la ropa termina en vertederos y menos del 1% se recicla, para fabricar ropa nueva resulta una pérdida de más de 100.000 millones de dólares. El informe sobre la brecha de circularidad de textiles revela que el 0.3 de los 3.250 millones de toneladas de recursos anuales para producir artículos de la industria textil mundial proviene de recursos reciclados. Como podemos ver, el vertido de ropa no solo conlleva un coste significativo de recursos irreemplazables, sino también en la economía. Fabricar algo con material reciclado puede ser caro y un poco difícil. Además de que el plástico se degrada cada vez que se recicla, las fibras suelen estar tan mezcladas entre sí que es un poco difícil separarlas y usarlas de forma útil, provocando la liberación de más microplásticos, ya que las propias fibras se descomponen y se vuelven más cortas y débiles. Por esta razón, el poliéster reciclado, que normalmente vemos en etiquetas de ropa porque ya llevan como esa acción, nunca produce una prenda hecha 100% de poliéster reciclado. Como dijimos, como las fibras son demasiado cortas después del reciclaje, lo que resulta en una pérdida de calidad y lo que conlleva utilizar nuevamente el poliéster virgen. Con frecuencia los desechos textiles se envían al extranjero, generalmente, como habían comentado antes, a países de África o el sudeste de Asia, a veces en nombre de donaciones para poder irse en vertederos a cientos de miles de kilómetros que no conocemos. Además de que la eliminación de residuos textiles en vertederos contribuye a la contaminación del suelo sobre su calidad y fertilidad. También lo es a la agricultura intensiva en productos químicos. Uno de los principales factores que contribuye a la rápida contaminación del suelo es el uso significativo y generalizado de pesticidas, insecticidas y fertilizantes en el cultivo del algodón. Para proteger estos cultivos de los peligros externos se utiliza una cuarta parte de los pesticidas consumidos a nivel mundial, así como el 4% de los fertilizantes fosforados y nitrogenados a nivel mundial. Estos materiales, cuando se entierran en vertederos o sustancias químicas, se pueden filtrar al suelo y permanecer por muchos años, afectando el contenido de los nutrientes del suelo y perjudicando organismos como las lombrices de tierra, que son esenciales para la salud del suelo. Eso sería todo. Cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Yael Bravo.
retomando el punto del consumismo, una vez que obtenemos las vestimentas que deseamos, se satisface el deseo que da comienzo a la destrucción y despojo del encanto. Es ahí donde caemos en el ciclo de reemplazo inmediato. ¿Y dónde quedan todas estas millones de toneladas? No hay un aprovechamiento en su ciclo de vida, y es aquí donde su disposición no es manejada de la mejor forma. Hay métodos de combustión o quema de ropa que en ocasiones es usado como combustible sin filtros necesarios. Estos gases que emiten pueden causar grandes impactos en el aire. También hay impactos en el mar. Esto, como ya lo había mencionado, por el lavado, que se desprenden grandes cantidades de microplástico. Se estiman entre 500 millones de toneladas que van directamente al mar. También hay otras alternativas que son disolventes para separar fibras mezcladas de celulosa y algodón. Reciclar es un proceso complejo debido a la mezcla de diferentes tipos de materiales, como ya los habían mencionado, que son naturales, sintéticos, textiles y no textiles. Eso mismo hace más complejo el proceso, y se estima que aproximadamente hay un menor porcentaje de aprovechamiento, que es como un 15%. También quisiera mencionar por última instancia que debemos de hacer un análisis de todas estas tendencias previamente para actuar mucho antes que se generen estas problemáticas y que sean tangibles, no solo hasta que sea una problemática económica o social, sino ambiental. Todas estas problemáticas ambientales históricamente han sido abordadas cuando el impacto ya está hecho. Yo los invito a ser solidarios y analizar nuestras tendencias de consumo, y también reconozco que no es algo tan fácil, pero todos estos retos y dificultades pueden ser abordados y superados. Gracias. Bueno. Cedemos el uso de la palabra al maestro Julio César. Buenas tardes, gracias por la invitación. A nombre del diputado Pablo Trejo Pérez, pues vengo en su representación. Tenía unos problemas de salud y no se pudo presentar. Sin embargo, quiero comentarles algo. Dentro de una experiencia personal, tuve la fortuna de ser secretario técnico en la primera legislatura y segunda legislatura en la Comisión de Medio Ambiente. Así que me tocó impulsar desde la parte técnica y atender ciertas iniciativas que reformaban la ley de cambio climático, la ley ambiental en su momento, la ley de residuos sólidos, y en la segunda legislatura se aprobó la ley de economía circular, ¿no? Cuando hablamos en el tema de residuos textiles, que en el periodo extraordinario en esta legislatura se aprobaron ciertas reformas a la ley de residuos, hablamos de una tendencia importante, que es un tema no de prohibición, sino de regulación, porque normalmente las prohibiciones en el tema de residuos no han dejado experiencias que solventen el problema, sino más bien lo agravan por diferentes motivos. Sin embargo, yo quisiera poner aquí con el tema de la distinción que empezó haciendo la diputada Yolanda entre consumo y consumismo, el tema que han hablado sobre las reformas a la ley de residuos. Yo creo que hay que mirar a la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. La Ley de Economía Circular de la Ciudad de México es la más novedosa en el marco jurídico de la Ciudad de México, y a nivel internacional cumple con los parámetros que manejan los ODS,
Y actualmente a nivel de Presidencia de la República y a nivel del Senado y en la Cámara se está manejando crear una ley general de economía circular, en la cual se adoptaría a nivel nacional para tener una regulación en donde se busque regular el tema de residuos, el tema de reciclaje, el tema de reutilización en todas las materias, ¿no? Así que yo solamente quisiera ponerles aquí que hay alternativas, desde el Congreso de la Ciudad de México se ha trabajado y hay que mirar el tema de economía circular, la ley de economía circular, que hay varias propuestas donde hablan del tema del residuo de textiles, ¿no? Es cuanto. Ya casi para finalizar, cedo el uso de la palabra a la compañera Natalie Cárdenas. Bueno, después de escuchar todo esto, es necesario proponer una solución. Creo que las soluciones en general son un poco difíciles porque abordan incluso temas que no nos corresponden como nación, implica lazos internacionales, por lo que como consumidores, si bien podemos reducir nuestro consumo, podemos alargar el tiempo de vida, lo cual también es útil, y buscar otros lugares a los cuales podemos adquirir ropa que no sean marcas como Zara, H&M, etcétera, e irnos a ropas de segunda mano, eso no da respuesta de manera definitiva al problema que se tiene actualmente. Es necesario que todos los actores se involucren, desde las empresas hasta el gobierno y nosotros como consumidores, porque la cadena de suministro es bastante amplia, todos debemos de participar en ella. Ahora, si bien el gobierno tiene la responsabilidad de educar, sensibilizar y promover sobre todo que todos estos temas sean llevados a las mesas de todas las demás personas, es necesario que se empiece a educar a las personas para que puedan tomar decisiones más informadas. También necesitan construir herramientas como centros de acopio en donde las personas puedan llevar sus residuos, bueno, no residuos, pero ropa que ya no utilizan y que al final del día se convierte en un residuo para ellos. Y sobre todo que las industrias deben de acercarse a un modelo de economía circular. Creo que se mencionó bastante dentro del discurso que las empresas tenían que irse a una economía circular, porque es importante analizar desde el primer momento en el que se extraen los recursos para hacer las fibras y luego posterior realizar las telas, etcétera, etcétera. Es necesario que se analice de manera puntual todo el proceso que lleva la producción de ropa para poderlo mejorar, hacer que las fibras sean más sostenibles, que los procesos sean muchísimo mejores y sobre todo asegurar que estas prendas que puedan circular alrededor. Lo que se busca es que las prendas en realidad puedan mantenerse en circularidad. Esto significa que en realidad no tengan de 1 a 4 usos, sino que en realidad perdure, ¿no? Como es que lo hacían antes las prendas, que pues creo que es bastante común que muchos de nosotros aún tengamos ropa de nuestros padres que está en perfectas condiciones, pero que la de nosotros apenas si pasamos cerquita de algo y ya se rompió, y eso es lo que se busca, que básicamente la ropa sea más duradera para que los usuarios, que somos nosotros, podamos realmente comprar productos de calidad y no nos sentemos en una necesidad de tener que estar comprando y comprando. Creo que la participación de todas y todos es fundamental desde nuestro puesto, ya sea como consumidores, como empresas o como gobierno, porque la participación de todos es necesaria. Y me gustaría invitarlos a todos a sumarse a este cambio. Muchas gracias. Por último, me gustaría hacer síntesis en todo esto que aprendimos el día de hoy, sobre todo llevarnos
esta tarea y este ejercicio acerca de lo que escuchamos el día de hoy, con todo este impacto del fast fashion, hacer concientización sobre lo que a simple modo pudiera parecer afectar al medio ambiente, va más allá de ello, pues las consecuencias también nos afectan a nosotros de manera directa e indirectamente, empezando por las pésimas condiciones laborales, lo que nos mencionaban hace un rato nuestras compañeras, la exposición que se tienen a enfermedades pulmonares, los altos índices de contaminación, el aumento del calentamiento global, explotación infantil. En este caso también los países en vías de desarrollo que producen estas prendas en plantas donde no cumplen con los estándares. Es todo eso lo que nosotros estamos comprando y estamos pagando. A lo mejor podemos ver una prenda bastante atractiva, pero no sabemos el qué hay detrás de la calidad inferior que resultan en estas prendas, los precios extremadamente bajos debido a las condiciones laborales, casos de apropiación cultural, que no sé si han visto ese tipo de noticias que incluso se han estado robando diseños de aquí de México. En este caso también económicamente, ¿en qué nos afecta? En el desplazamiento de la economía local, es decir, llegan los productos chinos a precios extremadamente bajos a desplazar el mercado local. Y era hace un rato lo que nos comentaba nuestra diputada Cecilia Vadillo, este programa de Hecho en México que busca reforzar la economía nacional a través de este sello y garantizar que lo que estamos consumiendo sea un producto local. Asimismo, pues una de las soluciones que podemos ver e implementar pues es estos impuestos o aranceles a la importación de estos productos a territorio mexicano, y pues esto a base de estrategias económicas. Por último, pues es nuestro deber como representantes del futuro concientizarnos e ir promoviendo una agenda de impacto ambiental, involucrarnos y generar este debate, que es para eso el que tenemos estos espacios, aprovecharlos, hacer sonar la voz de la juventud e involucrarnos en estos temas que al parecer pueden ser ajenos, para nosotros no son, porque de uno u otro modo pues nos están afectando. Seguiremos trabajando como movimiento, buscando seguir creando estos espacios de participación y discusión que promuevan la participación de más jóvenes en estos espacios políticos. Agradezco a todos los presentes por habernos acompañado y nuevamente al licenciado Pedro Díaz por hacer este foro posible. Gracias. Ahorita vamos a ir nombrando sus nombres para la entrega de sus reconocimientos. Primeramente me gustaría hacer la entrega al licenciado Pedro Díaz por haber facilitado la creación de la conferencia de la moda a la sustentabilidad, retos legislativos ante el impacto ambiental. También el Instituto de Investigaciones Legislativas y el Movimiento Juvenil Mexiquense otorgan el presente reconocimiento a Yael Bravo Rivas por haber impartido el tema Consumismo y dónde queda esa ropa en la conferencia de la moda a la sustentabilidad, retos legislativos ante el impacto ambiental. El Instituto de Investigaciones Legislativas y el Movimiento Juvenil Mexiquense otorgan el presente reconocimiento a Jimena de Hilario Flores por haber impartido el tema ¿Qué es el fast fashion e impacto ambiental? En la conferencia de la moda a la sustentabilidad. Felicidades. También se otorga el reconocimiento a Natalie Cárdenas Quintana por haber impartido el tema impacto socioeconómico y qué podemos hacer. Se otorga el siguiente reconocimiento a Mónica Miranda Pérez por haber participado en la conferencia de la moda a la sustentabilidad, retos legislativos ante el impacto ambiental. Muchas felicidades.
Se otorga el reconocimiento a Yael Bravo Rivas por haber impartido el tema consumismo y dónde queda esa ropa. El siguiente reconocimiento es para Jennifer González Ramos por haber participado en la conferencia. Agarrar más aire y le paso el micrófono. Sí. El siguiente reconocimiento es para Tom Brian Rangel Valencia por haber participado en esta conferencia. Felicidades. El siguiente reconocimiento es para Perla Xochitl Sotelo Navarro por haber participado en esta conferencia. ¿No está? Se reconoce a Patricio Amaro Pérez también por haber participado en esta conferencia. Muchas gracias y felicidades. El siguiente reconocimiento es para Noemí Yeudit Trujano Ruiz. Gracias por haber participado en esta conferencia. Felicidades. El siguiente reconocimiento es para Luna Arias Fernando Enrique, también por haber participado. Muchas gracias por su tiempo y felicidades. El siguiente reconocimiento es para Yasmín Alejandra Quiroz Jiménez. Muchas gracias por su participación en esta conferencia. Entregamos el siguiente reconocimiento a Daniela Alitzel Serrano Salazar. A Concepción Jacqueline Flores Saldaña. A Brian David González Domínguez. Bravo Santos Marlene Selene. Angélica Karina Flores Aldaña. Andrea Galicia Garibay. A nuestro vicepresidente Alfredo Castillo Cortés. Abril Citlali Barba Juárez. Diana Romero de Jesús. Diana Laura Arredondo Solís. José Julián Barrera García. González Almaraz Alexis. Frida Monsayet Hernández Ortiz. Eugenio de Hilaro Aguilar. Por último, Eric Hernández Romero. Ya nada más como última actividad, no sé si recuerdan que se iba a hacer un trueque de ropa, esto con el fin de incentivar la segunda vida a las prendas. Entonces, sí, pues gustan, ahorita nos reunimos
y pues ya para que podamos igual platicar un poquito, sacar sus prendas y pues a ver qué se llevan el día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí acompañándonos el día de hoy y también a nuestras ponentes con excelentes pláticas, a los diputados que nos acompañaron el día de hoy y al licenciado Pedro Díaz Rebollar. Muchas gracias. Nada más si podemos pasar todos aquí para sacar una foto grupal, por favor. En el Congreso de la Ciudad de México se presentaron iniciativas que buscan mejorar la justicia, fortalecer la cultura y proteger los derechos humanos. El diputado Jesús Esma Suárez del Partido Verde, junto con la diputada Paula Alejandra Pérez Córdoba de Morena, propusieron reformar el Código Penal para castigar con sanciones más firmes a quienes suministren una sustancia química en bebidas adulteradas dentro de establecimientos mercantiles. Para que no solo se castigue al que administra la sustancia, sino también al que la posee, la que la ofrece y la que la entrega. Planteamos establecer una pena diferenciada cuando el acto se cometa en establecimientos mercantiles, incrementando a 2/3 partes, es decir, hasta 8 años de prisión. La legisladora Elizabeth Mateos Hernández del Grupo Parlamentario de Morena planteó declarar el 11 de septiembre como el Día del Rock and Roll mexicano en reconocimiento a este movimiento cultural que forma parte de nuestra identidad. Por su parte, la congresista del PAN, Claudia Montes de Oca del Olmo, presentó una iniciativa para garantizar empleos dignos en la industria creativa y promover el uso responsable de la inteligencia artificial en el espectáculo. El diputado Pedro Aces Lago de Morena propuso reconocer a la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la capital, reflejo de nuestras tradiciones y de la riqueza cultural que nos define. Además, se eligió a las 11 personas que integrarán el Consejo Ciudadano Honorífico de Derechos Humanos del Congreso Capitalino. La legisladora Janet Elizabeth Guerrero Maya del Partido del Trabajo aseguró que con estas designaciones comienza la renovación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Un proceso que entraña un reto y al mismo tiempo una gran oportunidad, porque estamos sembrando las bases para que ese legado se fortalezca y trascienda con la creación de un consejo emanado de nuestra Constitución que a través de la ciudadanía da nuevas voces, perspectivas y un compromiso renovado.